Y hoy comienza además el proceso de vacunación contra el COVID-19 de personas más jóvenes. La primera semana será para personas de entre 44 y 40 años y la próxima para personas de entre 39 y 35 años. Justamente es el rango etario con mayor riesgo de contagio en el país y que encabeza las cifras de ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Vamos a tomar contacto con Andrea Pino, quien nos entrega más detalles de esta información. Andrea, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos saber cuán importante es este anuncio, esta noticia tan esperada para este grupo etario, los más jóvenes, que también son los que están ingresando en mayor número a las unidades de cuidados intensivos. Estamos junto al doctor Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, además integrante del Comité de Vacunas para abordar este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muy bien, gracias. Doctor, ¿cuán importante es este anuncio? Es una muy buena noticia, sin lugar a duda, y una noticia, yo diría, esperanzadora para la población, el saber que efectivamente están llegando nuevas vacunas para poder cumplir con la meta de vacunar al máximo número posible, ojalá toda nuestra población y lo antes posible, y especialmente ahora a uno de los grupos realmente relevantes, no solo como se pensaba hace unos meses atrás, porque hay el grupo que más está transmitiendo el virus, pero hoy día también se transforman en las personas que están tendiendo a tener infecciones más graves y que están entrando a nuestras unidades de cuidado intensivo. De tal manera que es una muy buena noticia, es de esperanza y es de responsabilidad para que nuestros jóvenes cumplan con su deber como ciudadanos, como personas, de vacunarse lo antes posible. Doctor, ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿Con 40.000 casos activos? ¿Con una cifra diaria en torno a los 6.000 casos? ¿Cuál es el momento actual? Sí, yo me recordaba cuando estábamos conversando, Andrea, desde el año pasado, en esta misma fecha, ¿no?, que estábamos entrando en otoño y donde teníamos una pandemia que iba hacia arriba en forma muy significativa y estábamos viendo un invierno muy severo. Aprendimos de la experiencia de Europa que los otoños y los inviernos son malos para la pandemia porque estos virus tienden a incrementar y lo sabíamos cuando entramos en marzo con estas cifras tan altas. La buena noticia es que dado las medidas que se han tomado y dado la vacunación, se ha logrado producir ese primer quiebre que es evitar que el ascenso intenso de esta tercera ola, como se quiera llamar, o tercer brote, siga hacia arriba y se haya producido un aplanamiento. Pero es muy importante decir que este primer quiebre que lleva a este primer aplanamiento es un equilibrio muy inestable, lo hemos repetido tantas veces en esta pandemia, pero sigue siendo un equilibrio muy inestable, en donde muchos países en el hemisferio norte en situación semejante lograron controlar en otoño, pero después tuvieron un segundo incremento muy significativo hacia el invierno, que sería nuestro junio y julio. De tal manera que esperamos que con la situación chilena, que es única, porque aparte de la medida de control, somos el único país del hemisferio sur que tiene una alta tasa de vacunación y progresiva, que esa combinación permita que logremos evitar, ojalá, el incremento de invierno y para ya entrar en una primavera claramente de casos decrecientes y un futuro claramente mejor hacia el segundo semestre. Dentro de los escenarios, ¿está un segundo quiebre ahora de descenso en las cifras? No, todavía no se ha visto un segundo quiebre en las cifras y las proyecciones son que va a ser bastante más lento y sostenido el número de casos que estamos teniendo ahora, que todavía es alto. De tal manera que por eso todavía estamos en este equilibrio tan inestable, pero lo que tenemos que evitar a toda costa, para no tener que entrar en una nueva cuarentena, y esta hay que decirlo con todas sus letras, es intentar evitar que se produzca el incremento hacia el invierno que se vio en Europa en esta etapa y lo que se vio el año anterior. Y para eso tenemos que seguir manteniendo las medidas de restricción con las cuarentenas y antes de las cuarentenas ojalá cumpliendo el máximo posible toda la población con las medidas individuales de distanciamiento, de evitar las reuniones públicas donde se produce la gran cantidad de contagio en las reuniones de 10, 15, 20 personas y que son verdaderas bombas de racimo que producen explosiones en las casas, en los domicilios, los incrementos en los casos en las comunas. Ese es el llamado a nuestra población, a vacunarse a los jóvenes por un lado y por otro lado
a seguir manteniendo esta responsabilidad pública para que logremos pasar este invierno, que puede ser la última valla más significativa que tengamos que pasar antes de ver tiempos mejores. Doctor, a propósito de las cuarentenas, la semana pasada avanzaron 10 comunas de la región metropolitana a fase 2. ¿Qué le parece la medida? Bueno, ha habido mucha discusión sobre cuán extensas deben ser las cuarentenas, por cuánto tiempo y si se deben parcelar o no. Se ha hablado mucho de las cuarentenas dinámicas. El año pasado, una vez más, en esta misma época, había una crítica y muy razonable que hacer una cuarentena parcelada probablemente solamente iba a dilatar el ingreso del virus a las comunas hiperdensamente pobladas, y eso fue lo que efectivamente pasó. Y esto lo vieron todos los países del mundo, quienes mantuvieron cuarentenas prolongadas por otro lado, contrario, quienes vivieron cuarentenas prolongadas por mucho tiempo, fatalmente cuando entra el virus sube. Pero estamos en otra etapa ahora. Estamos en una etapa donde hay circulación general del virus, que se han hecho las cuarentenas para tratar de detenerlo, y se ha tratado de congeniar esto con una vida razonablemente vivible para la población luego de tanto tiempo. Y esto es un equilibrio muy complejo, Andrea, que a mi manera de ver nadie tiene la bola de cristal. Principios generales es, sin embargo, ser cauteloso en la apertura, entendiendo que son necesarias, pero la apertura ojalá segmentada en zonas grandes que permitan ver que la circulación es fundamentalmente entre esas zonas, para evitar que de las zonas donde está circulando mucho virus vuelva a entrar a las zonas que se abren y simplemente vaya un peloteo de virus y de curvas que vayan ascendiendo. Es muy complejo. Y para responder a la pregunta de forma concreta, yo tiendo a estar de acuerdo que hay que hacer estos equilibrios entre las medidas duras y las aperturas, no queda otra, y hay que ir evaluando, pero con mucha cautela para ver si es necesario volver a cerrar o no algunas, e ir abriendo aquellas que llevan mucho tiempo en cuarentena, porque las personas tienen que hacer su vida. Doctor, lo llevo a otro tema, las embarazadas. Hace ya varias semanas se está pidiendo vacunación para todas las embarazadas. Sabemos que ya comenzó la inoculación para aquellas mujeres que, estando embarazadas, también tienen alguna enfermedad o comorbilidad. ¿Cuál es su opinión respecto del tema? Bueno, primero hay que decirle a la población de que los estadios de quienes se vacunan y no se vacunan no es un capricho, no es una decisión arbitraria, es una decisión basada en la que evidencia nos va mostrando cuándo las vacunas son eficaces, que en general cuando son eficaces en una población tienden a ser eficaces en toda la población, pero tan importante como eso o más es cuán seguras son en los diferentes grupos de personas. Y en ese sentido entonces se va avanzando de una manera cautelosa en la medida que la evidencia va mostrando que las vacunas son seguras. Primero los adultos, donde se hicieron los estudios, pero se excluyeron a las embarazadas. Porque las embarazadas, todos sabemos, son personas, por lo menos son dos personas, digamos, que tienen potenciales riesgos cuando reciben cualquier producto externo. De tal manera que ser muy cauteloso. Los estudios iniciales no excluyen embarazadas, pero sin embargo ahora ya con millones de personas que han recibido la vacuna, ya hay varias miles de embarazadas que han recibido la vacuna por una u otra razón, y ya hay estudios suficientemente robustos, por lo menos con algunas de las vacunas, de que la vacuna es segura. De tal manera que se puede avanzar con la vacuna embarazada, y es muy importante hacerlo, porque la mujer embarazada tiene un cierto mayor riesgo de tener una infección algo más grave que la persona no embarazada. Así es que avanzar con la vacunación en mujer embarazada es una buena noticia. Se parte con la mujer en grupo de riesgo, lo que uno esperaría es que avancemos la mujer embarazada de todas, aún sin factores de riesgo, al corto plazo. Doctor, si se mantiene el ritmo de vacunación que llevábamos hasta este minuto, ¿alcanzamos al 80% de la población objetivo durante el primer semestre como se ha propuesto el gobierno? Es difícil aquí hacer las proyecciones, sería un cálculo matemático solamente en la medida que efectivamente se vaya cumpliendo y llegando las vacunas y se vaya vacunando la población, ¿no es cierto?, al ritmo que nosotros esperamos, que la gente acuda al llamado. Pero eso tiene variables entre medio que pueden incidir, puede haber una baja de la llegada de vacuna en algún momento, de tal manera de que más que hacer una proyección, es una esperanza de que efectivamente eso siga ocurriendo, que las vacunas sigan llegando, y esperemos que así sea, y que las personas vayan y se vacunen en forma importante. El mensaje para los jóvenes es clave. Si queremos la gente entre los 20, 30 y 40, ¿no es cierto?, volver a hacer su vida de jóvenes que necesitan
ir al estadio, ¿no es cierto?, ir a los eventos musicales, juntarse con los amigos. La única manera de lograr eso al menor plazo es que estén vacunados. Mientras más se demoren en vacunarse, más nos vamos a demorar en volver a esa realidad. Así es que ese sea en sí mismo un incentivo significativo para que nuestros jóvenes vayan y se vacunen, esperando que las vacunas van a estar disponibles. Bien, doctor Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, ya llegó el momento para todas aquellas personas entre 44 y 40 años esta semana, y la próxima semana aquellos que tienen entre 39 y 35 años. Ya se han inoculado más de 8 millones de personas con la primera dosis, casi 7 millones con el esquema completo con ambas dosis, así que veremos cómo avanza este calendario de vacunación. Anoche llegaron 1,5 millones de dosis de Sinovac, y así avanza también este anuncio que ha hecho el presidente durante el fin de semana: 3 millones de nuevas dosis de Sinovac a través de una nueva firma, de un nuevo convenio, así que avanza el calendario de vacunación ahora para los grupos más jóvenes. Valentina. Sí, a acudir a vacunarse entonces las personas que le corresponde esta y la otra semana para que avance entonces el calendario de vacunación. Muchas gracias a ti, Andrea, y al doctor O'Ryan por la entrevista.